Mire, es mundialmente sabido que México es un país o el país donde más riesgo corre la actividad del periodismo. Los periodistas eh, en este país, donde no hay un conflicto armado abierto, declarado, son asesinados pues sin mayores consecuencias y sin mayores recatos. Estamos en el nivel más alto de asesinatos de periodistas. En lo que va del gobierno de López Obrador ya son 12 casos. Por supuesto, esta tendencia viene desde gobiernos anteriores. Tan solo la semana pasada fueron 3 periodistas asesinados. Rogelio Barragán, de Guerrero, Edgar Nava en Morelos y Celestino Ríos, perdón, en Veracruz, solo en unos cuantos días. Y para hablar de esto está con nosotros el subdirector de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, a quien doy la bienvenida y saludo. Leopoldo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muy Pues buenos parece días. que nada puede evitar que continúen los asesinatos de colegas, ¿no? Sí, evidentemente es, como bien decías, es una tendencia a la alza desde el gobierno anterior. Desafortunadamente, una vez que se desata la llamada guerra contra el narcotráfico, se ha incrementado exponencialmente los niveles de violencia contra la prensa, cuya máxima expresión precisamente son los asesinatos, ¿no? Acabar con la vida de un comunicador, de una comunicadora, en razón de su ejercicio periodístico, con la intención de censurar. Esto es una pérdida, evidentemente, para sus familias, pero también para la sociedad. Estas personas son ojos, oídos, bocas Ujú. que están informando sobre lo que está sucediendo en sus comunidades. Y uno de los alicientes es la impunidad. En el caso de los delitos contra la prensa, contra los medios de comunicación y los periodistas, el nivel de impunidad alcanza el 99.14% de los casos, es prácticamente absoluta. Ujú. El mensaje es muy claro, puedes agredir a un periodista sin que nada vaya a pasar, sin que rindan cuentas ante la ley. Y lo más escandaloso, de acuerdo a nuestros registros, de acuerdo a la documentación y el registro minucioso de cada uno de los casos que tenemos conocimiento, es que alrededor del 50% de los casos los agresores son funcionarios públicos. Y eso es un dato alarmante, porque mucho se ha manejado en el Ujú. discurso público, que es el crimen organizado, y muchas veces sí es el crimen organizado, pero organizado con los funcionarios Ujú. locales Ujú. para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo en temas de seguridad, justicia, corrupción y temas que son incómodos para el poder. Los mecanismos de asistencia, me choca, de verdad, en lo personal me choca que existan este, estos mecanismos y reglamentos y leyes de protección a periodistas, porque no deberían existir. No deberían de existir. Pero bueno, ¿están funcionando? Mira, yo creo que, como bien dices, estos deben de tener un carácter temporal. Ujú. Sin embargo, dada la situación, se van a perpetuar. O sea, son medidas excepcionales, son Ujú. medidas temporales que deben de tener una ruta de salida. Sin embargo, empieza a incrementar también exponencialmente la incorporación de periodistas y en este caso también de personas defensoras de derechos humanos. Recordemos que es un mecanismo federal que Conjunto, protege digamos, sí, a a ambos. ambas poblaciones Sí. y que año con año incrementa el nivel de incorporaciones, de beneficiarios. Entonces, esto no plantea un panorama nada halagüeño, ¿no? Hay una ley que existe desde el 2012, que se aprobó durante el último año de Felipe Calderón. Le tocó al gobierno de Enrique Peña Nieto implementar el mecanismo. Desde nuestra perspectiva se implementó de manera deficiente, no por la cuestión técnica, no por la cuestión operativa, sino porque no había voluntad política de los más altos funcionarios de que esto funcionara realmente, de que esto Ujú. operara realmente y protegiera a la prensa. Ahora hay un gran reto. La semana pasada la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su representante en México, presentó un diagnóstico
sobre el mecanismo, un diagnóstico de más de 400 páginas sobre qué se debe mejorar. Pero evidentemente el mecanismo es una parte de una política integral, de una política pública más amplia que debe prevenir la violencia contra la prensa, no solamente debe reaccionar ante la violencia. El tema de las investigaciones es una vez que ya se cometió una violación a un derecho humano, a los derechos humanos o un delito contra un periodista, pero debemos prevenir. Y esta política pública integral sí le toca al Ejecutivo, pero también toca, por ejemplo, el Poder Judicial, también toca a los estados, que evidentemente no están tomando ninguna responsabilidad, no están asumiendo ninguna responsabilidad las entidades federativas. Entonces, esto evidentemente se tiene que conjugar para generar un ambiente propicio para la libertad de expresión. Digamos que estamos empantanados. Estamos Ni para atrás empantanados. ni para adelante. Así es, y yo creo que esto evidentemente nos debe preocupar, es una luz de alerta, no solamente por el tema de la vida y la integridad de los compañeros y compañeras, de ustedes como periodistas, sino también porque esto marca la calidad de la democracia en México. Es decir, el flujo de información al estar siempre bajo asedio, bajo amenaza, de diferentes formas, no garantiza un verdadero desarrollo democrático. Entonces, evidentemente estamos en una situación pantanosa y mientras no haya voluntad política para cambiar esto, vamos a tener que caminar pues en terreno minado. Es un terreno minado en el que está la prensa en este momento. Pues es una pena porque los casos van a la alza. Sí. Y el problema está empantanado, como decíamos, ¿no? Sí, y además, Alejandro, muy preocupante que ya se han configurado verdaderas zonas del silencio en este país. Tamaulipas, Veracruz, que ya contabilizamos del 2000 a la fecha 27 asesinatos, 17 durante el gobierno de Javier Duarte, quien por cierto se trató de exculpar con una carta el domingo pasado sobre el crimen de la Narvarte, pero sin tomar en cuenta que durante su gobierno se mató a 17 periodistas, ¿no? Fue un gobierno sumamente adverso, violento contra la prensa. Entonces, se están constituyendo zonas del silencio, zonas donde ya no se está cubriendo ciertos temas, donde ya no se está publicando, y esto evidentemente lastima profundamente el derecho de la sociedad a estar informada y la democracia misma, como ya lo decía. Pues Leopoldo, te agradezco mucho que hayas estado aquí.